Buenos días, este video ha sido realizado para presentar el avance del proyecto de tesis de comportamiento térmico en soluciones espaciales multipropósito basadas en textiles y membranas para la atención de emergencias y desastres. Para recordar un poco, el ejercicio de esta tesis se enfocaba en encontrar un equilibrio entre la geometría y los materiales accesibles y disponibles en Colombia que normalmente son usados por los organismos de asistencia humanitaria para lograr el mejor comportamiento térmico adecuado a ciertos usos. Es importante entender que hay algunos usos que no están asociados exclusivamente con el confort humano, porque están asociados al procesamiento de algunos materiales orgánicos o algunos usos específicos donde se requieren temperaturas bajas o temperaturas muy altas. En este orden de ideas, la hipótesis consistía en explorar este comportamiento con base en las arquitecturas textiles. El avance que voy a presentar está enfocado en 5 puntos específicos. Los puntos específicos se basan en el plan de trabajo que estaba planteado, con una primera parte en términos de marco teórico y gestión para poder desarrollar unas pruebas y con base en esas pruebas recopilar datos y hacer una conclusión del proceso en estos 6 meses. Los avances que se han tenido en 5 puntos específicos. El primero es gestión y apoyo institucional para realizar las pruebas. El segundo ha sido un avance en el desarrollo y formulación de la matriz de geometrías y materiales, que a su vez será vital para poder desarrollar y formular las pruebas. Las pruebas van a ser realizadas en dos niveles. Un primer nivel digital, en el cual se van a hacer modelos y simulaciones, y un segundo nivel asociado a la fabricación de prototipos y pruebas en sitio. Las pruebas en sitio nos van a validar las simulaciones digitales y por supuesto van a permitirnos explorar mucho más rápidamente otras opciones de arquitectura. El análisis de datos tiene un avance también importante porque se realizó una prueba eh, preliminar que fue muy ilustrativa de cómo debemos formular nuestras pruebas y tengo algunos datos interesantes. Y también se planteó un avance en cuanto a la estructura del documento final que define la forma como se van a analizar y presentar los datos y por supuesto eso a su vez define la formulación de pruebas. En este primer avance de la prueba que se hizo, que básicamente es un avance en el análisis de datos, mm, el año pasado se realizó una prueba piloto en parques naturales, se dejó un domo de cubierta simple instalado durante 4 meses, tenemos mediciones efectivas durante 2 meses en las cuales podemos apreciar los comportamientos de temperatura y humedad relativa. Son especialmente relevantes los comportamientos de temperatura, entendiendo que algunos de estos comportamientos lograron temperaturas de casi 40 grados centígrados, lo cual es muy interesante en un sitio donde las temperaturas ambiente nunca superan los 18 grados. Eso implica que tuvimos picos por el doble, casi el doble de la temperatura ambiente, lo cual para ciertos procesos como por ejemplo los de compostaje es un tema muy interesante. De la misma manera, la humedad relativa tuvo un comportamiento inversamente proporcional. En la medida en que aumentaban las temperaturas, se redujeron ostensiblemente la humedad relativa. Entonces tenemos ya información preliminar que fue bien interesante. También es importante comentarles que para realizar esta prueba se instalaron dos sensores de temperatura, uno a 1 metro y el otro casi a nivel del piso, y la variación entre estos dos sensores fue de casi 12 grados. Obviamente mucho más bajo el que estaba cerca del piso. Este prototipo tenía ventilaciones superiores y tenía ventilaciones inferiores abiertas, por lo tanto asumimos que hubo una ventilación cruzada, pero en distintas configuraciones podría ser muy interesante. Esta primera prueba es muy útil para poder formular las pruebas en las que vamos a continuar. El segundo avance básicamente fue de gestión. En este tema se entrevistaron dos entidades y dos grupos de investigación
La primera entrevista fue con Javier Olaya, es el coordinador de respuesta y logística. Él nos informó cuáles son los materiales disponibles en el mercado, con los cuales obviamente deberían ser realizados los prototipos. Nos facilitó acceso a estos dos prototipos, a estos dos sistemas que ya existen, que los podemos medir a modo de referencia y poder comparar con los sistemas que vamos a desarrollar en los prototipos. Y nos informó también que el carácter multipropósito normalmente no lo contemplan porque las soluciones que ellos reciben son soluciones internacionales que ya vienen definidas y que no permiten otro tipo de aplicación más allá del de alojamiento. Sin embargo, es claro que necesitan aplicaciones especializadas como por ejemplo atención de salud, eh, saneamiento básico, bodegaje, producción de alimentos, espacios productivos, procesamiento de residuos sólidos y procesos de reciclaje, espacios para preparación de alimentos y espacios de formación y capacitación. Por otra parte, se realizó una entrevista con Octavio Erazo y con Pablo Mujica, que son eh, empleados de parques nacionales naturales y tienen un interés en medir los domos que recibieron a final del 2016. Les interesa precisamente revisar el comportamiento térmico porque ellos también tienen necesidades más allá del ejercicio de asistencia humanitaria y ofrecieron apoyo logístico para viajes y pruebas y obviamente acceso a los modelos que ellos ya tienen. Por otra parte, se hicieron dos acercamientos con grupos y docentes de investigador con el que se consiguió básicamente acceso a equipos entre sensores, luxómetros y eventualmente una cámara térmica y acceso a una estación meteorológica WS-2080 que tiene varios componentes muy útiles para poder realizar los procesos de evaluación. El siguiente avance se logró en la formulación de la metodología del plan de trabajo, específicamente en la formulación de la matriz de trabajo, planteando y identificando también con las entrevistas las geometrías más usuales, las más accesibles y unas configuraciones para realizar estos prototipos y estas pruebas asociados a cubiertas simples o dobles, a translucidez alta o baja que se puede controlar básicamente con elementos de sombreado y a permeabilidad alta o baja que está asociado a las condiciones y a los parámetros del material. Básicamente polietilenos son muy impermeables, de baja permeabilidad, y tenemos lonas más permeables que además se pueden controlar con ventilaciones. Por otro lado, estas pruebas se van a realizar en tres climas: clima frío, climas medios y climas cálidos, de acuerdo a la percepción general de los colombianos, y se van a tener ganancias diurnas y nocturnas. Esto implica entender durante el día las pruebas van a tener, se va a evaluar el comportamiento con las ganancias solares y a nivel nocturno pues se van a evaluar los comportamientos con personas dentro de los prototipos. Esto nos va a permitir a nosotros tener unas pruebas que tengan un rango medio aceptable dentro de los parámetros de estadística para poder evaluar el comportamiento de estos elementos, de estos prototipos. Luego, para poder hacer que este ejercicio sea legible para los organismos de asistencia humanitaria, para quienes están planteando este elemento, la idea es convertir estos resultados en una matriz de resultados asociado a la lógica de cruzar y entender dentro de una lógica de usos y climas cuál es la mejor configuración posible de acuerdo a materiales, dimensiones, aperturas o volumetrías. Esto sería la base de un pequeño manual que podría convertirse eventualmente en un documento impreso o en un documento digital o incluso en una aplicación para dispositivos móviles. Es importante aquí hacer notar que el tema de climas se pensó desde la lógica de lo que está presente en la región Caribe, que es donde más se presentan fenómenos y temas de asistencia humanitaria asociados a climas secos de baja latitud, que son estepas muy calientes, y sabanas periódicamente húmedas, donde se presentan fenómenos como especialmente inundaciones, y los climas medios y fríos que se presentan en la región andina,
que son climas húmedos y fríos y tierras frías y páramo bajo. Muy ocasionalmente se presentan situaciones en alta montaña tropical. En esta zona se presentan sismos, remociones en masa y las lluvias que se presentan en este lugar también ocasionan inundaciones que son más fuertes en la región Caribe. Con base en esto, la idea es tener una matriz de uso de aplicación que sería parte, esperamos sea parte del documento final, pero este sería el compromiso que estaría asumiendo con los organismos de asistencia humanitaria para entregar un material que sea fácil de comprender y legible, pero que tenga una base científica fuerte y que les permita a ellos formular proyectos nuevos para el desarrollo de este tipo de conocimiento, pero con un fundamento científico apropiado. Muchas gracias.